Hey, ¿qué onda, raza? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde el Ring. Nos acompaña, como siempre, Johan Álvarez, la leyenda del boxeo mexicano, Juan Manuel Dinamita Márquez y su servidor Luis Pride. Pero hoy tenemos un invitadazo que me gustaría que nos lo presentara Juan Manuel Márquez. ¿Y lo quieren que lo presente como Michael Buffer o como quién? Mi querido amigo Eduardo Camarena, enciclopedia del boxeo, un señor que se la sabe de todas y me entiendo muy bien con el señor Lalo. No, hombre, Bienvenido, un Lalo. gustazo estar aquí, Juan Manuel, gracias por la invitación gusto. y pues nos apasiona mucho esto del deporte y especialmente el boxeo y aquí estamos para hablar de esto. Una leyenda ya 3 décadas, si no me equivoco, en el boxeo mexicano. No, ya más, ya casi Narrándolo. 4 décadas narrando box, sí, ya, afortunadamente. Lalo ha vivido todas las etapas del boxeo, Lalo, ¿no? La etapa Pues de la vieja yo vi escuela. a todos los Sí. campeones mundiales que ha tenido México, con excepción de el Ratón Macías. Ujú. No me tocó Lauro Salas, no me tocó los primeros campeones, pero de Vicente Saldívar para acá vi a todos, afortunadamente. Sí, Olivares, todos los mexicanos, los de Estados Unidos, Sí. la vieja escuela del boxeo, donde sí se aventaban los buenos contra los buenos, los mejores contra el mejor, y esa escuela, la vieja escuela del boxeo se extraña. Donde realmente eran los mejores contra los mejores y no existía esto del favoritismo, el lado A o el lado B, o siempre ha existido. Sí, yo creo que siempre ha existido, ¿eh? Hoy se nota más, ¿no? Porque hay 4 organizaciones de box y es por la FIB y ves quién es el lado A y luego la OMB, la AMB, el Consejo. Antes solo había 2. Ujú. ¿Cuáles Y, eran los dos? La Asociación Mundial, que es la primera, La AMB. Ujú. la AMB y luego el Consejo Mundial de Boxeo, que Ok. nació un año y medio después que la Asociación Mundial de Boxeo, que la AMB era la NAB de Estados Unidos Ok. y se convirtió ya en Asociación Mundial. Racita, pues nos gustaría que nos comenten cuál es la pelea que más recuerden haber escuchado narrada por Eduardo Camarena. Ahí cuéntenos ahí su historia. ¿Hay alguna en especial de ustedes que se acuerdan? Híjole, yo escuché muchas de él y creo que las peleas pues, de las mejores eran narradas por él. También por aquel tiempo eran los 2 cronistas expertos en boxeo. No, pues los mejores. Los mejores de todas, los mejores, y tú no me quieras hacer a un lado, Lalo, porque también formas parte de ese gran equipo ¿cómo se llama? Toño Andere Toño Andere y Jorge Sonia Sonia Alarcón. Grandes expertos, yo me Sabios. acuerdo, narrando peleas de Julio César Chávez, Lalo también, Salvador Sánchez. No, a mí no me te tocó ya, Salvador o sea, Sánchez, me pero tocó sí, como reportero, pero no narraba yo todavía. pero yo me acuerdo las de Julio César Chávez que también te tocaron aquí Sí. de repente, y Ricardo López, la Chiquita Delfinito, González. la Chiquita. Varias peleas y peleas buenas, peleas de antes que las de vieja escuela del boxeo, que se rifaban, que subían y que demostraban por qué eran los campeones. La mera mata mexicana. Ya tengo mucha juventud acumulada porque a mí me tocó la primera pelea de pay-per-view en la historia de la televisión mexicana. Ok. Julio César Chávez contra Héctor el Macho Camacho, 12 de septiembre de 1992. La mítica pelea de Julio César Chávez. Qué buen tiro. No, y tuvo varias, Esa Sí. fue una pelea importante porque hay que recordar la rivalidad entre México y Puerto Rico. Siempre ha estado la rivalidad, pero aquella vez hizo más porque el Macho Camacho se la pasaba insultando y hablando como el típico boxeador que era. Sí era muy bueno, pero de repente se le iba la boca. Y ahí toda la gente, los mexicanos, estaban, no, que le dé la torre y que le dé con todo. Y Julio, pues también salió encanijado, imagínate, narrar. Y era correlón, El macho era correlón, pero al final demostró que era macho, porque aguantó los 12 rounds. Sí. Yo estuve ahí en la pelea, me tocó narrarla, y al final de la pelea orinó sangre el macho. No, Producto de los ganchos de atrás. ganchos. de los Es que ganchos la del manera hígado. en la que pegaba los ganchos Julio César No, estaban brutal. potentes y era muy común que buscara la parte como que atrás, ¿no? No, pues el hígado, normal, hígado, sí. no, porque atrás si es a los golpe riñones prohibido. es golpe prohibido. Pero como que en lugar de pegarlo de que aquí abajito del codo, como que lo pega un poquito más Así atrás. como más curviadito. Ajá, más curviadito. Pero duele más Aquí. enfrente. El Kid Azteca que lo inventó o lo perfeccionó, don Luis Villanueva fue el que inventó el gancho al hígado para México, ¿no? Él me platicó, yo lo conocí al Kid Azteca, no lo vi pelear, ¿no? Él peleó en la década de 1930 y don Luis me decía que él aprendió el gancho al hígado de un norteamericano que se llamaba Tommy White. Dice, me noqueó con gancho al hígado. Dice, yo no sabía de ese golpe, porque normalmente todos tirábamos
arriba Claro. y a veces al estómago, pero pues no reflexionabas en que podías golpear al hígado. Y entonces lo tiraba así, ni siquiera se inclinaba. Y así lo aprendió Kid Azteca y él lo perfeccionó. Y según me decía Kid, dice, mira, cada quien lo puede tirar como le funcione mejor. Dice, a mí me funcionaba mejor poniéndome así en guardia y no avisarlo, sino así directo. O sea, sin un movimiento Sin de hombro, inclinar ni de cintura, la sin cintura, ni las ni nada. rodillas, como es un golpe perfecto, ¿no? Sacrificabas la potencia que podrías generar por el Oportunidad, recorrido. sorpresa, claro. Y qué loco, porque corríjanme si me equivoco, pero se podría decir que es el golpe más representativo del boxeo mexicano. Yo lo bauticé sí. como el golpe más mexicano. Sí, Claro. sí, Pero sí, no sí, es mexicano, en realidad lo inventó Tommy White, que nació en un pueblito cerca de Texas, ¿no? A 300 kilómetros de la frontera con México, 300 kilómetros de Juárez. El otro día vi dónde está el lugar. Y él fue el que lo inventó. Lo aprendió Kid Azteca porque lo noqueó. Hicieron la revancha 2 años después y Kid Azteca me decía, yo le gané, no lo pude noquear, dice, porque aguantaba mucho, pero lo fui minando con ganchos al hígado. Y ahí aprendí el gancho al hígado y lo empecé a disparar y otros boxeadores empezaron a ejecutar el gancho al hígado. Por eso creo que es el golpe más mexicano. Márquez, Juan Manuel, Rafa Márquez, Salvador Sánchez, la Chiquita González, Julio César Chávez, El Finito, Vicente Saldívar, zurdo, también tiraba muy bien el gancho al hígado. Sí, es el golpe más mexicano. Le tocó, dice, Hecho en México. Sí, le tocó, dice, el primer pay-per-view. ¿Tú, Johan, alguna vez has pagado por un pay-per-view? ¿O ha habido alguna pelea que te digas, tengo por eso sí pago? ahí páginas chukis donde me pero, lo pero ¿hay robo. algún tiro por el que sí te aventarías a qué pagar? Pues hasta ahorita no. Creo que ahorita ya con la tecnología me evito pagar. No lo recomendamos, veo- pero creo que todos lo hemos Yo hecho. yo lo hice hace poquito apenas. Con DAZN. Con la de Canelo Sí, claro. Y William Skull. y Skull. Ok. La pregunta que yo tengo, Lalo, de mucho tiempo, ¿cómo llegaste al boxeo? Pues yo creo que yo ya estaba en el boxeo, Juan Manuel, porque yo soy hijo de boxeador, Pero- sobrino de boxeadores. El boxeo, ¿y por qué te dio la pasión por comentar, por estar, por transmitir? Mira, yo veía el box desde niño. Ujú. O sea, los sábados era costumbre ver el box. Mi papá prendía la tele, ya sea en casa nuestra, en casa de mi tío, en casa de mi abuelita, en casa de alguno de los familiares. Imagínate, 8 hermanos, Camarena, y a todos les gustaba el box, unos más chicos, ¿no? claro, Obviamente, mi papá es el mayor. Mis tíos eran enseguida también boxeadores, los de segundo y tercer lugar de edad. Y pues, veíamos el box. Entonces, a mí me gustaba verlo, pero yo no me daba cuenta que estaba aprendiendo, porque veía el box y mi papá le decía a mi tío, oye, tira muy bien el gancho izquierdo, Medel, mira, es muy bueno, Medel. Oh, qué rápido es Rubén Olivares, mira, es muy bueno el Púas. Y mi tío, pues algún comentario, oye, este tira muy bien la derecha. O mi papá decía, oye, este es muy bueno, pero no sabe caminar. Y yo decía, ¿cómo no sabe caminar? Pues, ¿cómo? Y así, ¿no? Yo empezaba a oír y luego pues le preguntaba, oye, papá, ¿por qué no sabe caminar? No, pues es que cruza las piernas, no deben de cruzar las piernas, siempre tiene que estar el compás bien abierto. Y luego pues nos enseñaban a boxear en la casa, ¿no? Había guantes siempre, guantes y un balón de fútbol. Y mi tío Enrique es quien nos enseñaba a boxear. Él fue boxeador profesional, él peleó con Mantequilla Nápoles. Okay. En su momento fue uno de los mejores pesos ligeros de México y nos enseñaba a boxear. Y pues nos decía, mira, tírame golpes. Yo le tiraba golpes y se los quitaba así, como el Karate Kid. Así se los quitaba y me dejaba rojo. Me decía, no me puedes dar ni uno. Y ya con coraje no le podía dar ninguno porque se los quitaba a todos. Y me decía, esto casi nadie lo sabe enseñar. Eso, dice, me lo enseñó el Negro Pérez, Adolfo Pérez, que fue el manager de Vicente Saldívar y de mi tío. Entonces, pues yo empecé prácticamente, Juan Manuel, en mi casa. Sí. Desayunábamos, comíamos y cenábamos boxeo, ¿no? Por decirlo de alguna ¿Y manera. recuerdas bien box sabatino? Yo estaba bien chavito. Mi papá me ponía a ver el box sabatino y empezaba a las 10 de la noche, si no mal recuerdo, Lalo. 10, 9, pero terminaba a las 12, 1 de la mañana. Luego yo me quedaba dormido y mi papá me decía, levántate. Me paraba. Y ve el box, y ve el box parado, ¿eh? Porque me levantaba viendo el box parado, porque me decía, viendo se aprende.
Bien, y parado. Y si te duermes te vas a caer, cabrón. Y yo ya parado ya no me dormía, pues ni me dormía, me caía, ¿no? Me hacía verlo el box desde chavito. Y así crecí yo viendo el box sabatino. Y de ahí también, pues, viendo el box toda la vida, se aprende uno y pues también escuchándote a ti, mi querido Lalo, hombre. Y ahorita que mencionan al Mantequilla, qué loco como los apodos en el boxeo de repente son unos que tú dices que ¿por qué te pusieron así? El Mantequilla está pasable, pero de repente la zorrita. ¿Te acuerdas de la zorrita? También no. La zorrita González, Ajá, la hace muchos chiquita, años, la la zorrita chiquita. Soto. Sí. La chiquita. Bueno, Pero la así, chiquita, porque así se llaman las carnicerías del papá. Ajá. Sí. La chiquita. Pero de repente te dicen, oye, vas a pelear contra la chiquita. Ah, chinga. ¿Con cuál? Y luego de repente. Sí, lo normalmente ves. los Sí, apodos sí. son así de que te dé miedo, ¿no? Ajá, pero sí, Dinamita, el Dinamita. Márquez, Yo no me lo- ese yo no- Matador. Eso yo no me lo puse, ese me lo puso la gente. Dinamita, me gusta. Vamos. No, qué bueno que te pusieron ese. Sí. Qué bueno que fue ese. El asesino. No, hay muchos apodos. Yo un día hice un reportaje de los apodos, ¿no? Había uno que le decían, no me tocó verlo, el Bulldog González. Ok. ¿no? Había uno. Se escucha que debe estar bien mamado. Pues era de la época de los 30, 40, pues me imagino que parecía un bulldog, ¿no? Su figura, algo. ¿Y cuando lo Y viste? luego había unos... ¿Y cuando a lo lo viste, mejor te Lalo? tocó. No, no lo vi porque ¿Ah, no? era Ya. de los años 30 Sí, y sí, 40 sí. Y me platicaban de él, De ¿no? él, ok. No, el bulldog Y González. el vato de haber era sido muy un bueno. flaquito que tenía de mascota un perro bulldog. y El ya, pues, por Chango eso lo pusieron. Casanova, por claro, ejemplo, ¿no? peleadorazo. Rodolfo Casanova, pues el Chango. O antes era muy común el Kid. El Kid. Ajá. No, era cualquier boxeador ya era Kid, ¿no? Como Kid Azteca, Sí, ¿no? sí, que sí. originalmente era Kid chino, porque como tenía los ojos rasgados, parecía chino, y le pusieron Kid Que chino, le y queda luego como ya el Kid Azteca. chico. El Kid, pues es así como, Sí, como sí. el nene, o el El niño, o el muchacho. chavo, o el El muchacho, ¿no? Ahorita, ¿cuál será el apodo más común en el El boxeo? más común. Yo creo que me ha tocado ver muchos terribles, mucho matador. El matador me suena mucho Matador. también. Dinamita Matador también, ya hay Chávez. muchos toman el Dinamita. de dinamita. también. Está cabrón. Y luego copian los apodos, Sí. ¿no? Ajá, Por sí. ejemplo, Ray Robinson fue el original Sugar. Sugar. Ray Robinson, Sugar, porque era como azúcar, ¿no? Así Sí, sí, una fineza como el azúcar, pelear, ¿no? para Eso pelear. decía él, ¿no? Que era por lo fino del azúcar. Y luego pues vino Sugar Ramos, Leonard, sí. Ultiminio Ramos, así le decían también, es cubano, y luego ya Leonard, Ujú. y ya otros Sugars. Y ves ahí en Sugar la Ray historia, Robinson, mi querido Lalo. ese fue el original, Sugar Ray Robinson. Sugar Ray fue Robinson. el primerito, ¿no? que él se llamaba Walker Smith Jr. Ese era su nombre verdadero y su Claro. nombre boxístico era Ray Robinson. Ujú. Sugar Ray Robinson. Igual Sugar Mosley. Sugar Sugar Shane Mosley. Sí, claro. Y aquí en México el Sugar, había uno allá por Cancún, un chavo ahí Sí. que Y también le luego decían el pasa que Sugar. se empiezan a poner de apodos nombres o apellidos de otros peleadores. Me ha tocado ver, pues yo que peleo MMA, me ha tocado ver a muchos que se apodan los McGregors o el Boyka. El papá del terrible Morales le decían el Olivaritos Morales. ¿Por qué? Pues porque querían o pensaban que se parecía a Rubén Olivares. Ok. El Púas. Había un boxeador en México que se llamaba Lorenzo Gutiérrez Ujú. y le decían el Jalimí Gutiérrez. Jalimí peleador. ¿Por qué le decían Jalimí? Porque había un boxeador francés que se llamaba Alphonse Jalimí, que fue el que le ganó al Ratón Macías. Ujú, Cuando ok. peleó el campeón de Europa, Ratón campeón de América, y Ujú. le ganó, y dicen que ese día lloró México, porque pues, era el ídolo de México. Sí. Y luego vengó José Becerra y le dio a Alphonse Jalimí, y era Lorenzo el Jalimí Gutiérrez, y lo veías, pues era la cara Sí. del francés, ¿Hay, se hay parecía algún, mucho. ¿Hay algún apodo en especial que usted haya escuchado y haya dicho, ¿por qué te pusiste así, cabrón? Pues sí, hay apodos. Que no van, ¿no? Que no van. Por ejemplo, hay un chavo, uno que me tocó narrar hace algunos años, el Munra. El Sí, Munra. Estaba muy feo, mi compa. No, Oye, pero espérame, Lalo, te voy a sí, compartir ¿se luego el transformaba? video. ¿Se transformaba en No, Munra? hombre, se pegó solo y se noqueó solo. Por eso es el Munra. Está el video, ¿Sí? te lo comparto. Ah. Lo pueden buscar en redes sociales. El boxeador que se noqueó solo, y es el Munra. Tira un golpe y lo tira tan mal, se perfila tan mal que él solito Sí. se cae y se pega en la lona. O sea, no se golpea Claro. con el puño, pero al golpearse en la lona se noquea. Se fue de bruces. Sí, Se sí, fue sí. de bruces por la potencia que Esa no pelea fue
creo que fue en Cancún, me tocó narrarla con el Finito López y estuvo ¿Y cuál- algo que nunca había yo visto. ¿Cuál fue la su verdad. primer pelea que narró? En la Coliseo seguramente, no me acuerdo la primera pelea, me acuerdo la primera de campeonato que fue Chávez con el Azabache Martínez. La primera, pues me tocaba narrar los sábados y entonces yo empecé a narrar en 1984, empecé a narrar en la Coliseo. Primero narraba yo en el radio y ya un año después empecé a narrar en la televisión, pero fue en la Coliseo. No sé, había ahí varios boxeadores, ¿no? que venían de provincia y había algunos de acá de México. No me acuerdo exactamente cuál fue mi primera pelea, pero la primera de campeonato es así. Me Pues acuerdo al mejor que Chávez. que mi cumpleaños, 13 de septiembre de 1984, Chávez con el Azabache Martínez. ¿Qué tipo de aura o vibra desprendía en backstage Julio César Chávez? Pues era muy tranquilo Chávez, o sea, parecía que no iba a pelear. Ok. Él dejaba que todo el equipo hiciera lo que le tocaba hacer a cada quien, ¿no? Y él tranquilo así. Nos daban chance antes de pues, ir a verlo, ¿no? No éramos tantos periodistas como ahora, ¿no? Que hay muchos periodistas, hay más gente de Casi voz. invadiéndote el camerino. Sí, acá nos daban chance y pues teníamos, nosotros por ser mexicanos, pues teníamos ciertos privilegios, ¿no? Pues con el campeón mexicano. Y entonces, y aparte, pues teníamos los derechos de transmisión, ¿no? Donde yo trabajaba, pues ahí se transmitieron todas las peleas de Chávez, ¿no? En la empresa Televisa. Y pues nos daban oportunidad y entonces lo veías ahí que le ponían cómo lo vendaban, te daban la oportunidad de verlo. Ya no había tantas restricciones como ahora, ¿no? Que las cadenas de televisión se apoderan, digamos, del evento y ellos son los que marcan las reglas. Me acuerdo cuando Juan Manuel peleó con Mayweather, que hasta para entrevistarlo había que pedirle permiso a HBO, ¿no? Ok. Para que te dieran chance de entrevistarlo aquí en el entrenamiento, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho, pero a nosotros nos tocó ese privilegio de pues, poder ver al boxeador, digamos, en la intimidad del vestidor y en el momento previo, ¿no? Que es el más importante, cómo lo están vendando, cuando ya se puso la ropa, cuando está reflexionando, cuando está muy tranquilo y pues, oyes ahí voces, ¿no? Porque normalmente no está solo en el vestidor, ¿no? En el vestidor más modesto, ¿no? La Coliseo o arenas de provincia, o el vestidor más fastuoso, ¿no? Como en Las Vegas o en Japón, ¿no? Que son lugares maravillosos, ¿no? Que hacen un lujo. Oye, Lalo, y yo quiero preguntarte, eso no lo tienen aquí en el script, pero yo te lo quiero preguntar. Cuando tú narrabas una pelea, cuando empezabas tu carrera, ¿nunca te cuestionabas después de Mi papá me cuestionaba. No, me refiero yo a ti mismo, decir que hice bien mi trabajo, Mm. comenté bien, nunca te llegaste tú a cuestionar así, lo hice bien, ¿qué tal? En los inicios, porque muchas veces, yo en lo particular, cuando yo empecé en televisión, yo me preguntaba, luego me veía, lo hice bien, no lo hice bien, me voy a escuchar, a ver cómo está. ¿Tú nunca te llegaste así a cuestionar tú mismo? Sí, antes pues no había la facilidad como ahora, ¿no? Que pues, te graban Sí. y no, yo cuando empecé en el radio, por ejemplo, lo que sí hacía yo es que me grababa o iba con el de la estación y le decía, oye, vas a grabar la pelea y me la pasaba. Sí, sí. Yo me escuchaba y yo siempre he tenido una regla que la aprendí de mis maestros, ¿no? De Toño Andere y de Sonia Alarcón. Ellos me decían, tienes que ir bien preparado. Claro, siempre. O sea, yo siempre voy muy bien preparado. O sea, cuando peleaba Juan Manuel Márquez, yo sabía cuáles eran los resultados de sus últimas peleas, cuántos knockouts, cuál era su golpe, sabía yo a quién había noqueado, con qué golpe a cada uno de los boxeadores, cuántos rounds peleó, todo, porque pues, todo, y antes no había internet, Sí, o claro. sea, antes no, hoy lo tienes todo a la mano. Antes había que buscarlo, ¿no? Yo compraba el Record Book, se llamaba, lo que es de Ring, la Biblia del boxeo, le llamaban, era un libro así como la sección amarilla de México, como si fuera un libro de enciclopedia, así gordo, y traía los récords de muchos boxeadores y cada año lo actualizaban, Nat Frazier, y yo lo pedía y me lo traían y lo iba yo a comprar a la Zona Rosa, a uno de los hoteles ahí de la Zona Rosa, y ahí llegaban todas esas revistas y todo. ¿Aún está disponible ese? Todavía No, ya no, vendían. lo desaparecieron. Ahora es revista Sí.
era de La Hoya y se la vendió a Turki Al-Ashik ahora. No, Entonces de ahí sacaba los datos o de la manera más directa. O sea, yo entraba al vestidor pues, cuando Juan Manuel peleaba o me tocó más Rafa porque a Juan Manuel nos lo robaron, se lo llevaron rápido a Estados Unidos. Hizo 8 peleas nada más en México y ya se fue a Estados Unidos. Ya nos llevaron a Estados Unidos, pero aquí me acuerdo bien, Lalo, cuando estabas narrando tus peleas, las peleas de Julio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué veías tú de Julio? ¿Qué sentías cuando salía del vestidor Julio? Decías, él viene a ganar, él viene a dar lo mejor de sí. ¿Tú veías que peleaba por México, por la carrera? ¿Cómo tú lo veías a Julio? Mira, yo la primera entrevista que le hicieron a Chávez en televisión se la hice yo, porque cuando él ganó el campeonato a la Azabache Martínez, pues la verdad es que fue sorpresa, ¿no? Él no era el favorito era el Azabache, que tenía más cartel y se veía mejor, ¿no? No habíamos visto mucho a Chávez. De hecho, yo perdí 100, 200 pesos, le aposté yo al Azabache, a un cuate de ese entonces, de Culiacán. ¿Cuánto sería ahorita? Pues como unos 1,000, 2,000 pesos tal vez de ahora. El caso es que Chávez pues no era tan conocido y ganó muy bien esa pelea. Y el comentarista de noticias, ¿no? El periodista Guillermo Ochoa, como el portero, así se llama, vive afortunadamente un gran periodista, Memo Ochoa. A él le gustó cómo peleó Chávez, le gusta mucho el box, el fútbol, es muy enterado de todo. Y entonces le pidió a Fernando Schwartz, que era el jefe de deportes, hagan una entrevista con el muchacho que ganó. Entonces Chávez se corona el 13 de septiembre del 84 y a mí me mandan a Culiacán pues, como 2 o 3 semanas después. Yo creo que ya era octubre. Entonces voy a Culiacán, estuve una semana y pues ahí lo entrevisté a él, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, sus hermanas, a sus cuates, al zurdo Ramírez, que pues era su compañero de gimnasio. Vivía él, me acuerdo, en la colonia Morelos y se iba en bicicleta el zurdo Ramírez al gimnasio, llegaba con su hijo. Entonces ahí conocí yo a toda la familia de Chávez, tuve una semana. Y ahí fue, digamos, mi primer contacto con él. ¿No? Pues nadie lo conocía. Y luego pues empezó a ganar. Él establece récord de defensas en superpluma. Y luego ya gana el ligero y el superligero. Y toda su carrera la sigue Televisa. Es el récord más grande que han visto de victorias sin derrotas. Es récord mundial. Sí, ¿verdad? Sí, le gana. Llegaron Sí, 80 y qué fueron. 89-1. 89. En el O sea, 89, después del 89 Era vino el uno. 89 victorias y un empate. Ajá. Sin derrota. Y Sin la derrota, derrota. pero la derrota ¿cuándo vino? Después del 89. En la 90. Sí. Fue contra Randall. Frankie Randall. Por ejemplo, Robinson tuvo 85-0. En algún momento Ray Robinson tuvo 85-0. Él era el récord antes de Chávez. Era el récord más vigente y era récord mundial de imbatibilidad. Entonces, ese acercamiento con Chávez me permitía que cada vez que él venía a la Ciudad de México, me hacía favor de llamarme y me decía, voy a estar ahí, güey, para que me entrevistes. Entonces iba yo al hotel donde se quedaba. Originalmente se quedaba en el Hotel Virreyes, que era el hotel de los boxeadores, ¿no? Un hotel nada lujoso, ahí cerquita en el eje central y Salto del Agua. Y ahí se quedaban todos los boxeadores que venían de provincia, porque relativamente está cerca de la Arena Coliseo, ¿no? A unos 3 kilómetros, cuando mucho. A usted le tocó también narrar la derrota. Sí, la primera de derrota Randall, Chávez. claro. ¿Cómo fue eso? Pues fue una pelea que yo creo que la perdió claramente. Fue mejor Randall, más rápido, más certero. Yo durante la pelea, esa me tocó transmitirla para la radio. Simultáneamente era radio y televisión, ¿no? Los estelares, Antonio Andere y Jorge Alarcón narraban en la tele y a mí me tocaba narrarla en radio con el doctor Morales o alguno de los compañeros que estaban en la radio, pero preferentemente el doctor Morales, ¿no? Que también era una figura muy importante de la narración. Y yo empecé a ver en la pelea que Chávez decrecía en su volumen de golpes, en la combatividad. Y que además le entraban mucho los golpes del otro, ¿no? Ya no se preparaba igual. Y eso ahí, creo que ahí fue la clave, ¿no? Sí. La pelea le tocó en fechas
de fiesta. Sí. Entonces no iba bien preparado Chávez. Y yo comenté eso al final de la pelea. Creo que Chávez fue víctima de su falta de preparación, no llegó al 100%. Y lo digo públicamente y ahora le da risa a Julio, ¿no? Pero se enojó y me dejó de hablar como 3 o 4 meses. Justo eso le iba a decir, debe ser difícil también siendo amigo pero aquí esta- no. No, O pero sea, aquí, debes ¿sabes qué? mantenerle- ¿Sabes qué, Luis? Cuando tú tienes un amigo, Ujú. háblale con la verdad. Eso. Claro. Háblale con la verdad. La Siempre cosa es que a muchos no les agrada el escucharlo. No, pues yo creo que a y nadie pueden le provocar agrada. a eso. nadie, nadie. porque si le dices la Pero verdad, pues dice ni la verdad modo. no duele, pero incomoda, ¿no? Sí, Pero si tú te pones y observas y estudias y dices, tienes razón. es que es lo que más útil les es lo que realmente necesitan. Muchas veces es Y eso. puedo estar equivocado, o sea, a lo Claro. mejor lo que yo Claro. digo estoy mal en mi apreciación, pero Claro. es mi Sí, apreciación claro. tan respetable como la tuya, como la de él. No, Sí, como pero la si de por él. ejemplo a mí en su momento muchos reporteros cuando iba a pelear con Pacquiao la primera, la segunda, la tercera, le van a noquear, le van a ganar. Ah, sí, está muy bien. Yo escuchaba lo que decían, unos daban sus pronósticos, su forma de cómo me podría noquear, cómo podría yo pelear. Yo decía, bueno, mira, yo de eso voy a tomar lo mejor. Ujú. Yo de eso si me sirve lo voy a hacer y si no, adiós, ¿no? No me pongo a insultar a la gente, a los periodistas, Claro. decir, está tonto, no sabe de box, no. A ver, sí, él dice que puedo hacer esto, me puede dar resultados, él dice que posiblemente esto no me va a funcionar. Yo de cada punto de vista de los periodistas, yo jalaba lo mejor. Ujú. Yo absorbía lo mejor y decía, esto me va a servir. Pero nunca me portaba No, y yo. creo que eso es lo mejor en cualquier opinión de la gente, ¿no? Sí. En La todo. verdad, en todo. ¿No? Sí, Yo, por ejemplo, en el fútbol, Ujú. oye, ¿cómo ves a la selección? No, pues no va a calificar ni a la chingada. segunda ronda en Qatar. No, ¿cómo crees que no va a calificar? Pues ve nomás, qué desastre. Y la gente se confunde, ¿no? Y hoy yo digo, todos tenemos derecho a opinar. Claro. Y yo digo, qué bueno que haya esa posibilidad, ¿no? A través de las redes sociales. Yo solamente tengo la red, el Twitter, ahora X, es la única red que yo manejo para pues, contestarle a la gente, ¿no? La Para dar gente su que me opinión. pregunta, yo doy mi opinión. Y entonces mucha gente se confunde. No, ¿cómo no le vas a México? ¿Cómo? Entonces yo digo, no, espérame, es que si yo digo que Argentina le va a ganar a México, eso no me hace menos mexicano que tú. Simplemente es Que una tú opinión de digas lo que va a piensa ganar que puede México. pasar. Claro. O que yo diga, el vaquero Navarrete le dieron un gancho y le abrieron con un izquierdazo y es herida de golpe, ahí está el video. Pues eso no me hace menos mexicano, al contrario, él debe verlo y reflexionar y decir, pues ni hablar, así pasó y que haya una revancha, lo que sea, ¿no? Objetivo. Objetividad es lo primordial en medio de comunicación, objetividad, que a muchos no les gusta, pero bueno, al final de cuentas, eso te puede servir. Sí. Como dice Lalo, el golpe que le conectó Suárez al vaquero, fue un golpe bueno, un golpe que tenía Limpio. un golpe Limpio. limpio que viene el corte, un golpe Sí. en el cual tienen que estudiarlo, tienen que analizar, pero aquí en ese sentido también tienen que analizar la comisión, y el organismo que avalaba esa pelea. Entonces, para la credibilidad del boxeo, para la credibilidad de cómo está el boxeo, y esto retome y no se haga como, sí, así son los organismos, así es el box. Ujú. Entonces, ¿a qué me refiero? A lo sucio, porque mucha gente, no, es que ya no hay credibilidad, ya no hay esto en el boxeo. Yo creo que ahorita es el momento preciso para que se pueda cambiar la decisión, ¿no? Y eso, como dice, no me hace ni más mexicano ni menos mexicano. O al Eso- revés, no. cuando él pelea Sí. con Pacquiao, la 3, yo nunca he dicho una mala palabra. Bueno, sí, ese día dije una mala palabra al aire, que lo estaba entrevistando a Juan Manuel, y le digo, pinches jueces, qué rateros, o pinches rateros, algo así les dije. Sí. Y es que me salió, la verdad, me salió, perdón a mis jefes, dije, discúlpenme, pero me salió del corazón, lo robaron. Los primeros sorprendidos fueron los filipinos que no lo podían creer. Y entonces ahí mucha gente dice, te pones la camiseta de mexicano. No, así como ahora digo, pues, qué mal por el filipino, la verdad es que mereció ganar, Sí. lo noqueó. Deberían de hablarle al médico de ring y decirle, ¿por qué no la paraste, compañero? Esa la debiste haber parado desde el 6º round, desde que estaba la herida, ya no debió seguir. La herida se la abrió más, se hizo más profunda. La herida es algo fuera de lo normal. Yo nunca había visto una herida tan grande a esas alturas de la ceja, arriba de la ceja, y es muy peligrosa.
vas a ver el tiempo en el que va a tardar en sanar el Vaquero Navarrete, que le recuperación. cicatrice, todo el proceso. Yo pienso conservadoramente va a pelear noviembre hasta diciembre. Oye, Y ya Lalo, lo verás. como en un Finales de programa año. que yo estuve que se llama Golpe a Golpe, como programa que contaba historias, no solo combates, tú en los combates que tú narrabas también cuentas historias y así como estamos platicando ahorita, y eso lo hace muy interesante, ¿no? El saber lo Pues que hay yo detrás. les preguntaba a los boxeadores, te decía yo, sí. como no había internet, entonces yo iba y al más humilde boxeador, eso me lo enseñó Toño Andere y Sonia Alarcón, o sea, los veía yo a ellos una figura, él los conoció, Juan Sí. Manuel. Bien chavito, Eran dos chavito. señores pues ya Sí, grandes, sí, ¿no? sí. Don Antonio tenía más de 75, 80 años, Sonia Alarcón 8, 9 años menos, pero pues ya eran grandes, yo estaba chavito. Y yo los veía y decía, ¿cómo? Estos señores en el vestidor preguntándole al más humilde, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo así, Juan Pérez. ¿Y de dónde eres? No, pues soy de Naucalpan. ¿Y cuántas peleas llevas? A veces te decían la verdad, a veces inventaban el récord o intervenía el manager 17-0. Sí. ¿Cuántas por nocaut? 17. O a veces te inventaba. No estaba No había un boss certificado. como ahora, ¿no? No había esa Sí, 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 posibilidad. sí. O de plano, pues ibas a la comisión, Sí. o yo iba a la comisión, y como autorizaban la función del sábado, pues a los comisionados les preguntaba yo, oye, ¿cuál es el récord de tal chavo? Armando La Jaiba Salazar, Sí, ¿no? sí, Porque sí, ¿cuántos sí. lleva tal? La Jaiba, otro pinche Otro apodo, La Jaiba Salazar. No, ha habido muchos apodos A buenos. ver, Lalo, ¿qué historia marcó a un peleador y que nunca se ha contado al aire? Pues mira, para mí una historia triste, lamentable, de falta de ayuda, ¿no? Porque cuando un boxeador es campeón o un deportista es exitoso, todo es palmear, ¿no? Hombre, eres el mejor y Sí, todos sí. te palmean, los elogios en todos Las lados llegan, adulaciones. pero nadie te dice la verdad, ¿no? Y a mí me dio mucha tristeza cuando me enteré del caso de Bruno Rabanales, de Víctor Víctor. Rabanales. Es que eran tres, Víctor, Bruno y Porfirio. De Víctor Manuel Rabanales, que fue compañero Sí. de Juan Manuel en el gimnasio. Para mí es una historia terrible, porque fue verdad. Le vendieron el Popocatépetl. ¿Cómo? Le vendieron el Popocatépetl, o sea, llegó un Con vivo papeles. y le dio los papeles, le dijo, pues compra el Popo, güey, ahí puedes sembrar, mira, aquí están las escrituras, Puedes correr, puedes entrenar. ahí puedes hacer lo que quieras. Y se le fue una buena feria ahí. Pues no sé cuánto pagó, pero pagó una muy buena lana. Pero algo que es del Estado. No. Es algo Sí, sí, sí. del país. Es zona federal, ¿no? Me Zona imagino. federal, algo, claro. ¿Cómo lo voy a comprar? Y tristemente, mucha gente no lo sabe eso. Mira, carnal, te vendo Chichen Itza. No la tomo. No, y fue cierto, o sea, y luego lo que Sí, más sí, me cierto. conmovía es que pues yo siempre he sido reportero, entonces me mandaban a cubrir la visita del Necaxa a Los Pinos, porque pues era la década en que el Necaxa ganó, en los 90, y como el presidente en turno era necaxista, no digo su nombre porque la verdad es que los políticos no me laten, lo recibía. Y entonces veía en la tele Rabanales y me decía él, ayúdame, Camarena, no seas gacho. ¿Qué? Pues dile al presidente, ¿no? Que me ayudes, que ahí tengo las escrituras, güey. Pues es tu cuate, ¿no? ¿Qué va a ser mi cuate, no? Yo afortunadamente entro sin cartera ahí. No soy cuate yo de los políticos. Y me decía él, es que él me va a ayudar para que me ayude, porque pues no sé qué hacer y tengo ahí los papeles. O sea, eso de verdad es dramático. Sí. Y te das cuenta que poca gente los ayuda, ¿no? Todo, eso sí, güey, a la hora de la sanción, te quito el 33, ¿no? Como manager, ahí está el 33, ¿no? Y ganas tu lana y me pagas. Y si es campeonato, el organismo, ahí está. Y nadie les ayuda. Es que no nos hagamos locos con esto y se escucha feo, pero durante muchos años y décadas se tuvo este concepto de que los boxeadores eran ignorantes. No, y era real. Era real, claro. Y ahorita, afortunadamente, ya muchos ya son licenciados, ingenieros, saben bien lo que hacen, pero hubo un momento en el cual podría ser campeón mundial de box y no saber ni leer y escribir ni multiplicar. Y nunca les ayudaban.
Y No había pienso nadie. que a veces no les ayudaban en su propia familia. Sí, no había nadie que les apoyara, que le dijera, estudia, métete a la escuela, e incluso, como dice Lalo, la misma familia no te impulsaba para que vayas a la escuela, los mismos padres, igual por la escasez de recursos, porque no tenían la forma de cómo apoyarlos en cuestión de la No, pues escuela. eran más manipulables. Por eso, o sea, en ese Claro. sentido creo que por eso los peleadores nunca iban al colegio. Y es que era conveniente incluso para los managers, porque ¿cuántos managers se aprovecharon de Sí. que, bueno, este No, güey no pues sabe, me todos. lo chingo yo? Sí, no sabían cuánto era le 3 por robaban 3. más. Si No, te dicen- mi papá, por ejemplo, cuando peleaba, me cuenta mi papá que le daban su lana y, oye, no, pues eran 3,000, ¿no? Ah, no, es que los viáticos, porque peleaste en Acapulco. Ah, cabrón, o sea, no era 3,000 para mí. No, pues no. O sea, muchas veces. Y eso es pues, en un nivel de un boxeador local, ¿no? Yo sé, por ejemplo, de un campeón que fue a una pelea a Corea y no digo su nombre, no por temor de nada, ¿no? Todos roban, pero porque él me lo pidió que no lo diga, pero pues a la hora de que le dieron su cheque, pues es que en el cheque estaba el boleto para la convención de alguien, el boleto de alguien, ¿no? Entonces dices, no es justo, ¿no? Si tú me estás firmando por $10,000, pues me tienes que pagar $10,000. Claro. Y los gastos los tiene que pagar el promotor o el organismo que sanciona la pelea, y a todos los boxeadores los roban realmente. Hay un manager muy famoso, polémico, que a mí no me tocó verlo, pero pues que es muy mencionado en este ámbito, que es Don King. No sé si a usted le Sí, tocó. pues él era el verlo. apoderado, no, pues llegó a ser el promotor más poderoso Exitoso. del mundo. ¿Cómo era él? Era un sinvergüenza, Don King, Decía Nacho la Beristain, verdad. y lo sigue diciendo, te daba un bistec para quitarte una vaca. O sea, Chávez llenaba la arena, cuando él era el estelar, Chávez llenaba la arena como Mike Tyson. Pero a Mike Tyson le pagaban 10, 12, 14, 15, no sé cuántos millones como Sí, tope, no dólares. recuerdo cuál fue la última. Y a Julio lo que más le habrán pagado con Don King, pues habrá sido la del Macho Camacho, la de Taylor, la 1 y la 2, 4, 5 millones, pero generaba lo mismo, con una ventaja. Ellos inventaron el pay-per-view en Estados Unidos. Sí. Tyson vendía mucho pay-per-view en Estados Unidos. Seguramente vendía más que Chávez en Estados Unidos pay-per-view, pero en México no vendía. O sea, en México no había pay-per-view para Tyson. Y cuando había no era un gran negocio. Y Chávez vendía mucho en Estados Unidos por la gran colonia latina y mexicana, y vendía en México. No, hombre, en México era una locura. Me dice mi entrenador que incluso cuando peleaba Chávez, ni siquiera iban a trabajar a veces, o Era se en sábado, apartaban, no chambeabas o apartaban. No, normalmente. no veías gente en la calle. Ajá, que No todo el había mundo, gente en todo la el mundo calle. se concentraba para ver Para la ver la pelea. Sí. Y los únicos dos momentos en los cuales se paraba la gente era en México en aquellos años, era en el final de la telenovela o por la pelea de Chávez, que esos eran los dos momentos más paralizantes para México. Y ahora que menciona eso, ¿jamás le prohibieron hablar de algo en la televisión? No, nunca. Sí se quejaban los promotores. No, Camarena, putea el producto. ¿Qué es eso? No, es que dijo que esto. Pues es que eso es lo que vi. O sea, pusiste a un gordo contra un chavo atlético más joven. Al primer golpe se cayó el que pues, ni era boxeador. Pues, ¿qué quieres que yo diga? Que era una pelea dispareja. Ujú. Que ganó claramente el boxeador X sobre el Y. ¿Qué quieres que diga? La gente lo está viendo. O cuando hay alguna decisión, ¿no? Una decisión que yo dije, ¿cómo? Se la robaron, ¿no? Me tocó una, ahí tengo el video, la pongo en las conferencias que doy a los chavos, ¿no? De comunicación. Le digo, nunca se autocensuren. La autocensura no debe existir en un periodista. Ese día peleó el Gusano Rojas de Veracruz contra Cristian Mijares, que había sido campeón mundial. Y le gana el Gusano, los dos zurdos le ganan muy claramente. Bueno, peleando en Cancún, ¿no? La promotora de Cancún, y acaba la pelea y la gente abuchea el fallo, porque se la dieron a Mijares, y yo ahí en la transmisión dije, no puede ser, ni Mijares cree que se la cree, así dije, ni Mijares se la cree, escuchen la voz del público, la voluntad de la gente. Hoy aquí en Sábados de Box, Alibaba y los 40 ladrones, por los jueces. Claro. Dije, no, pues no puede ser, no es justo. Sí. No, nunca
nunca me he autocensurado. Sí había promotores que pues, le hablaban a los jefes, ¿no? Por ejemplo, Javier Alarcón me decía, oye, Camarón, es que dice matízalo, ¿no, Javier? Hay cosas que no se pueden matizar, güey. O es blanco o es negro. Claro. Robaron al Gusano Rojas, no hay más, güey. Si el promotor me demuestra que ganó Mijares, no solo me disculpo, en ese momento renuncio a mi trabajo porque yo soy un tonto que no sé hacer mi trabajo. O sea, a mí me da lo mismo, me pagan lo mismo si gana Márquez o si gana Pacquiao. Pero si yo veo que gana uno, pues yo tengo que decir lo que yo veo. Igual puedo estar equivocado, ¿no? Pero pues normalmente la experiencia, te das cuenta, ¿no? Ves los golpes, no tienes la habilidad para contarlos, ¿no? Ni la tecnología al momento para contarlos, pero sí te das cuenta que ganó uno u otro. Sí. Y yo digo que esa es la obligación en este negocio, ¿no? A mí así me enseñaron en la escuela, ¿no? Tener ética, tener una moral, ¿no? Profesional, que tú tienes que decir lo que tú viste y que no te debes de autocensurar por miedo. Es que se va a enojar. Es que este es boxeador de Don King. No, Don King era el promotor más poderoso del mundo. Sí, yo justo a eso me refería ahorita que le preguntaba sobre lo de Chávez, que pues es alguien con quien tiene su relación de amistad, que pues usted estaba haciendo su trabajo profesional al decir a Chávez le faltó preparación, no se vio bien por esto otro, pese a que en un inicio nos comentaba que pues fue alguien a quien le apostó en contra en su Sí, primera porque no pelea. lo conocía y un Ajá. amigo de Culiacán, un locutor, Ramón Ríos, él me dijo, va a ganar mi paisano, aunque Chávez pues, es de Sonora, pero pues, de Culiacán, adoptado, y me dicen, va a ganar. No, hombre, le digo, el azabache es muy bueno, Ramón, era un señor mayor. No, dice, le va a ganar, ¿cuánto apuestas? No me acuerdo si fueron 100 o 200 pesos, no, pues me ganó, le digo, y ya después le dije, no, hombre, salió muy bueno. En ese momento pues le apostó 100 pesitos nada más y se los apostó en persona. Normalmente no apuesto yo, Ujú. Pero ese día, pues porque estaba yo muy chavo, pues fue en 1984, tenía yo 23 años. Pues en ese momento pues fueron 100 pesitos nomás a un camarada, pero ahorita, no sé si sepa, pero existe una plataforma llamada caliente.mx, Sí, cómo no. en la cual al registrarse le va a dar 1,000 pesos de regalo para usted y para cualquiera que nos esté viendo. Entonces ya con eso pueden comenzar a apostar desde ya. Acuérdense que con caliente.mx, más acción, más diversión. Y yo le cambié un poquito, A porque ver. nos patrocina también a nosotros en el box. ¿En serio? Yo digo caliente.mx, más acción, más diversión, Creo que más sí. boxeo y más emoción. Creo que sí me ganó la mención. No, Mira, no, mira, pues mira. es que es patrocinador También, ¿no? nuestro. También Juan le Manuel ha sí. trabajado en las Sí, sí, sí. funciones que nos toca hacer y el ring ahí con el logotipo de Caliente. Yo digo, qué bueno que sea transparente todo esto, que la gente pueda apostar de manera directa en una casa que se dedica a la apuesta, porque pues, Juan no me va a dejar mentir. En la Coliseo siempre se apostaba. Sí, y a mí me tocó ver cuates que apostaban. No sé si te acuerdas, un güerillo alto que hacía cosas de los nervios. No sé si te tocaba ver, yo lo veía, que se rascaba así y sacaba pero de los nervios, ¿sí? Sacaba la lengua así pero de los nervios, cómo se apasionan, cómo la gente se apasiona y apuesta. O le da miedo perder la fe. No, pero de los nervios de la pelea y apostando, imagina, yo lo veía que se hacía así, sacaba la lengua, pero de los nervios. No apostaban 100 varos No, ¿eh? apostaban en aquel tiempo, en aquel tiempo eran en guantes de oro, Sí. porque yo salí campeón de guantes de oro en el 86 y en el 87, y yo los veía y decía, no juegues, ¿a poco tanto así los nervios? Ya después yo cuando yo apostaban fuerte, ya después cuando yo en algún momento llegué a jugar, sí se sienten los nervios, pero No, yo no sí. hacía eso. Yo conocí, espero viva, Rentería se apellida, Ok. el apostador. Era un cuate morenito por ahí de la Lagunilla, traía su colita de caballo y llegaba y pues, todo el mundo se le cuadraba. No sé si mi amigo, ¿no lo viste? Todo el mundo lo conocía, lo llegué a ver en aviones para ir a Las Vegas, ¿no? A ver a Chávez. No, él apostaba y fuerte. Y era un tipo muy respetado, ¿no? Si perdía, me decía eso a mí, Camarena, yo si pierdo, pago. Pero si gano, me pagan. Y me tocó ver escenas que yo dije, ay, güey, esto nomás las vi en las películas. No, era ir a cobrar y, no, güey, me pagas y... ¿Recuerda usted cómo Ya. estaban las apuestas para el momento de la derrota de Chávez, de la primera derrota?
No, pues estaba favorito Chávez. No me acuerdo, pero seguramente estaba ampliamente favorito, porque aparte Randall pues no era un boxeador así de Conocido. mucha trayectoria en ese momento. Sí, con los méritos, ¿no? Para ser su retador, pero no era el rival aparentemente en ese instante más complicado para Chávez, ¿no? Normalmente era el gran favorito, igual Tyson, ¿no? Sí, igual Era el gran Tyson. favorito, imagínate con Buster Douglas. Me imagino que Sí, fueron claro. unos Sí, no. tremendos batucazos en esos Unos momentos, esa batacazos, derrota. pero No, duros y la buenos. más grande que a mí me ha tocado ver es Márquez Pacquiao, el knockout. Y él no me va a dejar mentir. Un amigo mío se ganó una lanotototota porque No. puso Márquez by knockout. Ah, sí, el del sexto round que menciona el que del sale la sexto chica round, con sí. el... Sí, y compró el cartel, compró Carlos el García compró el cartel, se cartel. llama mi amigo, y otro amigo, Juan Carlos Arzosa, él se ganó una lana porque apostó y todo el camino a la arena dijo, lo va a noquear, va a ganar Márquez, y los otros cuates, estás loco, güey, no, vas a perder, yo le voy a apostar $1,000, ¿cuál es el problema? No, estás loco, y cuando ya llegó a la ventanilla lo estaban molestando de que no apostara, vas a perder tu lana, mejor invítanos una cerveza, mejor invítanos a cenar, no le apuestes, los jueces son bien rateros, lo van a volver a robar a Márquez, no le apuestes, y lo estaban, pero ya agobiando, y así palabras muy mexicanas, ya no me estén molestando, lo va a noquear. Y entonces la chava que recibe la papeleta, oye, knockout, lo va a noquear, knockout, y entonces supusimos que le preguntó a mi amigo, Márquez va a knockout, sí, a huevo lo va a noquear, así, y pues puso knockout. Y a En la el hora de sexto. cobrar, no, pues no lo creía, y volteé y me dice, oye, Lalo, ¿qué onda? Mira, puros de a 100, ¿no? ¿Saben Ganó. en cuánto estaba? Eran como, me Las acuerdo que apostaban estaba como a 5-1. 7. 5-1, 7-1 Las por ahí, sí. apuestas sí Sí. estaban muy arriba. Pero ya poniéndole el Pero el knockout dólar todavía más. estaba, hijo, creo que estaba como a 8 o 9. No, veías puros de a 100. Se ganó el equivalente en ese momento, me acuerdo muy bien, eran casi 400,000 pesos mexicanos, ¿Apostando sí. 1,000? apostando $1,000. A la verga. No, le digo, si hubieras puesto sexto, No. quiebra el casino. Sí. Oye, Lalo, Pero y sí a tu hubo alguien, ¿no? experiencia, toda tu carrera, que ha sido una carrera larga y muy buena, ¿cuál es el peleador con el corazón más grande? Pues los mexicanos en general, ¿no? Pero un peleador que digas, Mira, por ejemplo, es que depende la pelea, ¿no? ujú, Por ejemplo, esa yo no me tocó verla en la arena, pero me tocó verla en vivo de niño, ujú, el Alacrán Torres contra Charchay Chonoy en el toreo de Cuatro Caminos. La vi en la tele, porque las pasaban en la ujú. televisión, y la veías, era blanco y negro la Ujú. televisión. Para los chavos como ustedes, así cuando ves las películas, ¿no? Viejitas, pues así era la Las de televisión, de Cantinflas. blanco y negro, las Sí, películas sí. de Cantinflas, las Pedro primeras, ¿no? Infante. Las de Pedro Infante, Sí, las sí, sí, primeras, sí. o casi todas. Entonces, veías que el pantalón del Alacrán, pues ya no era claro, ¿no? Se veía teñido, De y sangre. luego la sangre, cómo le escurría, y pierde la pelea, y fue una guerra, ¿no? Dos fieras, y pierde el mexicano por nocaut técnico, por la herida, pero iba ganando la pelea. Y lo más dramático es que acaba la pelea, y el Alacrán va a su esquina, y le están limpiando, y el Chonoy de Tailandia va y se le hinca, y lo abraza de las piernas, como tributo, como diciendo, qué valiente Claro. eres, compadre. Te felicito, mi reconocimiento, mi respeto. Es una escena que yo he visto 2 veces nada más en mi vida. Entonces dices, pues qué valentía del Alacrán, claro, porque fue claro. una pelea tremenda, ¿no? Se dieron con De todo. las históricas, ¿no, Lalo? Yo creo que yo pienso que es la pelea más sangrienta en México. Toño Andere me decía, Lalo, todos los que estábamos en ringside terminamos con la ropa manchada de Sí. sangre, Para- del alacrán, de su De ceja. Para mí, de las también de mayor demostración de corazón, fue la de Chávez con Whittaker, ¿es? Mendrick Taylor, con Taylor, la primera, al que tumba en el último round. faltando 20 el segundos. knockout Lalo. de película. Estando la pues, primera. muy abajo en las tarjetas, que le Pues estaban eso pegando. también, ¿eh? Muy abajo en las tarjetas para 2 jueces, Ujú. Sí. pero para un tercer juez en esa pelea, y Chávez la iba iba dando. ganando. Sí, pero ya viendo 2 jueces, la No iba a decisión es perder, para... si no lo noqueaba iba a perder. Sí. Ujú. Pero yo digo, yo fui a esa pelea, y acabando la pelea, el maestro Antonio Andere
yo pues, niño, chavito, así como ustedes, ¿no? Yo tenía 30 años y le digo, qué knockout, don Antonio, qué derechazo. Sí. No fue derechazo, Lalo. Chinga, ¿cómo no fue derechazo? Y seguíamos caminando, ¿no? A la salida al taxi. Y otra vez le vuelvo a decir, no, pues es que fue como de película, don Antonio, ¿no? Ese derechazo que le dio. Y me dijo, no fue un derechazo, Lalo. Y entonces yo creo que vio mi mirada, ¿no? Así como de Extrañado. incredulidad. Me dijo, claro que fue un derechazo, Lalo, pero no, en realidad no fue un derechazo. Fue el brazo de la justicia que hizo ganar a Chávez porque los pinches jueces lo iban a robar. Eso me lo dijo. Sí. Y ahí está la grabación original, la tengo, también la pongo mucho como ejemplo, donde don Antonio Andere, un round antes, dice, tengo duda de los jueces de Nevada que no son muy confiables. Cuando Taylor llegue a su casa no lo van a reconocer porque está el rostro muy deteriorado. No sé si está más lastimado del lado izquierdo o del lado derecho, decía en su crónica. Y cuando llegue y se mire al espejo, no se va a reconocer. Y tengo duda de los jueces. Para mí esa pelea le iba ganando Chávez. Una pelea muy cerrada. Pero fue muy cerrada, ¿no? Muy cerrada. O sea, podía ser a cualquier iba lado. ganando porque los golpes de poder, los golpes mejor Cuentan conectados, más. los golpes de mejor, de mejor, podríamos decirlo, de valor, fueron los de Chávez. Mendrick Taylor, mucha velocidad, mucho cardio, Pero pero era más punteo, poder, ¿no? más poder, Julio, las combinaciones, pero yo recuerdo esa pelea que brinqué como 2 metros. Estaba yo sentado en el piso, estaba chavito. Sentado en el piso y cuando lo noquean, me brinqué, dije, puta, no, brinqué, pero te digo, 2 metros, así tal cual, literal. Fue una gran emoción. Yo creo que ahí donde también México reconoció. Son de los triunfos que más ha festejado el pueblo mexicano Sí, en claro. el box. Sí, claro. Es que ganar en los últimos segundos. Y deja cómo ganar, la forma, cómo estaba la pelea, cómo la tenían No pactada. daban Sí, las que estaba puntuaciones así, antes, claro, ¿no? claro. Ahora sí los dan en Sí. el 4, en el 8. No sabía la gente oficialmente cómo iba, ¿no? Aparecía la tarjeta del comentarista en Estados Unidos, ¿no? Porque en México no se daban las tarjetas. Ujú. Y según el gringo iba ganando Meldrick Taylor, ¿no? Y a Taylor lo prepararon, fue campeón olímpico, lo prepararon para ganarle a Chávez. Lo prepararon, pusieron la pelea en el momento que pensaron que era justo. Y lo que hace Chávez es, yo esa la bauticé como knockout de película. ¿Tú, Y mi Johan, tienes algún de hecho, se tiro? preparó con Oscar de la Hoya, ¿no? Cuando estaba más chavito para esa pelea, le llevaron a Oscar de la Hoya para hacer sparring. Sí, pues le buscaban Y algo, ¿no? Que le ayudara. Lo tumba. Sí, pero yo creo que de esos también hasta tienes que escoger los sparrings Sí, pues idóneos sí. para llegar bien preparado a un rival. Por ejemplo, cuando peleó contra Pacquiao, boxeaba con zurdos. Yo boxeaba con zurdos, estilos muy similares que no se compara un estilo de un sparring a los de Pacquiao, que la velocidad, Sí, la no. pegada, No, es el poder. único. Era muy Pero único más su o menos estilo. un estilo así. Escogíamos ese tipo de estilos que posiblemente podrían asimilar el estilo de Pacquiao, pero para que lo encuentres no era fácil. No. Es un modelo, digamos, Modelo, ¿no? exacto. Buscas algo que se Sí, parezca parecido. y que te sirve. Pues se nos está acabando el tiempo, estamos llegando al cierre, pero está muy interesante la plática. Me gustaría si pudiera acompañarnos en un próximo capítulo, cuando No, hombre, tenga cuando oportunidad quieran, aquí. con mucho gusto hablando aquí contigo, con mi amigo, con Juan Manuel. No, muchas Es gracias. un privilegio. Yo solamente quisiera decir que en este deporte México es líder mundial. O sea, Totalmente. México Así es. han tenido hasta ahora, ¿no? Los mexicanos ya son 179 campeones mundiales. Yo cuento a todos, ¿no? Para mí el Camarón Cepeda hoy es campeón Campeón del mundial, interino, pues sí, pero pues es campeón Ujú. mundial, peleó 12 rounds, aunque le dieron el campeonato en 10, ¿no? En Arabia, pero luego ya en la revancha fue a 12, Sí. volvió a ganar, y son 179. No hay otro deporte en el que haya tantos campeones mundiales, ¿no? Como México y tanta calidad. Claro. No, a mí me dicen, Juan, tus 10, no puedo. No. 10 no puedo. ¿A quién saco, güey? O sea, si hago una lista de 10, ya voy a ser injusto, porque hay mucho talento. Claro. No puedo sacar a Miguel Canto, No. no puedo sacar a Rubén Olivares, no puedo sacar a Carlos Zárate,
a Julio César Chávez, a Pintor. Salvador Sánchez, no puedo sacar a Márquez, no puedo sacar a Barrera, no puedo sacar al terrible Morales, no puedo sacar al Finito López, a Gilberto Román, Daniel Zaragoza, la Chiquita a la González. Chiquita González. No, México es potencia mundial. Y- Yo he narrado fútbol y box toda mi vida y me dicen, ¿qué te gusta más? Los dos. Pero no uno que te guste, no, me gustan los dos, nada más que aquí hay una diferencia. Cuando yo voy a narrar fútbol, ¿de dónde eres en un mundial? No, pues soy de México. Ah, ok, mucho gusto. Ya, ¿no? Te respetan y ya. Pero eres de México, no eres de Alemania o de Brasil. O de España. O ahora de Argentina, España, o o de Italia. Argentina o Italia. En el box, no, hombre, yo iba a las peleas, llegué a ir a Japón, a Corea, a Estados Unidos, las de Chávez, a muchas, ¿no? Márquez, Barrera, Morales, Chiquita. ¿De dónde eres? De México. Ya te ven diferente, güey. Me ven como brasileño en el fútbol. Claro. Esa es la verdad. Claro, no, y aparte el deporte que nos ha dado más satisfacciones. Total, 14 Más- medallas más olímpicas. satisfacciones. Pero también tenemos campeonatos mundiales de fútbol. No tenemos. No, bueno, No. ganó México una medalla de oro, que es buena, ¿no? En Olímpicos, Sí, sí. justo decirlo. Ganó Brasil. 2 sub-17 también, Sí. logros impresionantes. Ganó una Copa Confederaciones, pero pues no es una potencia. Claro. No. Mira, yo veo que en el box sí tenemos un sello, un estilo. Sí. En el fútbol no. No, y yo creo que es el deporte principal y una de las culturas también principales, porque ya se convirtió en cultura, ya no nada más es el deporte. Pero yo digo que antes era más el box que el fútbol, ¿eh? Ujú. Ujú. Yo tengo portadas de periódicos de los años 60 en donde la nota principal es el ratón Macías, Ok. o en los años 50, Sí. o Olivares. Olivares noqueó en 3, era la nota principal sobre el fútbol, ¿eh? Ujú. Y sobre el béisbol, que eran los 3 deportes, ¿no? Boxeo, fútbol, y sí, el fútbol, pues cuando México iba, pero México iba, por ejemplo, a los mundiales y perdía. O sea, México tenía un récord nada agradable, ¿no? Iba a los mundiales, lo eliminaban y lo goleaban. Y ahorita ya también está. Ganó su primer punto hasta el Mundial de 1958 en Suecia. O sea, ya había ido a Uruguay, ya había hasta el cuarto Mundial, gana su primer punto y su primera victoria la logra hasta 1962 en Chile. Entonces dices, es un país perdedor, ¿no? Mi amigo, en paz descanse, Toño Carvajal, creo que todavía sigue siendo el portero más goleado en la historia de los mundiales. Jugó 5 mundiales, pero pues lo goleaba. Tiene más goles que los delanteros. Sí. Bueno, Sí, pues sí, sí. Racita, esperemos que les haya gustado aquí este capítulo. Un agradecimiento muy especial a Eduardo Camarena, que nos ha hecho un gustazo y de verdad tenemos muchas cosas más de qué platicar. Esperemos poder continuar en otro momento. La Biblia del boxeo, La Biblia del boxeo. claro. amigo del La boxeo. enciclopedia, La todo, pero lo vamos a enciclopedia. tener aquí muy, muy pronto, mi Wikipedia del Lalo. boxeo. Espero aceptes otra vez la No, hombre, invitación. con mucho gusto. Muchos temas de qué hablaré. Muchos. ¿Algún otro comentario, Johan, antes de No, cerrar? pues muchas gracias por Nada. darnos su tiempo. La verdad que es un honor conocerlo y un honor tenerlo aquí. La verdad que aprendí muchísimas La cosas. pasamos muy bien. Yo aprendo diario también, de verdad. Yo siempre No, le digo a agradezco Juan Manuel, mucho. yo Aquí ya se aprendo lo sabe todos todo. los días. Porque ya se lo sabe todo, ¿eh? No deja de aprender, siempre uno se no deja de aprende. Pues, aprender. Racita, Imagínate uno. Nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender y nunca es suficiente. Así es. Esperemos que les haya gustado mucho este capítulo. Nos despedimos. Nosotros somos Desde el Ring.